Quiero dejar claro que no odio ni tengo la obsesión de que un personaje se papee a Homelander, y si te digo la verdad, yo al principio pensaba que ningún Spider-Man podría vencer a Homelander cuando me dijeron que Homelander derribaría a Spider-Man, pero al ver los argumentos de internet y al haber hecho mi análisis de Mr. Increíble vs Homelander, no estoy tan convencido de que Homelander barrería el piso con Spider-Man, por eso voy a hacer en este video un análisis tratando de ser lo más objetivo posible. Para empezar, Spider-Man solo puede levantar 10 toneladas y no es invulnerable a objetos afilados, en cambio a Homelander no le derrota el ejército de Estados Unidos y va a la velocidad de la luz, gana Homelander, adiós. Vamos a ponernos serios y vamos a comparar las hazañas reales de los Spider-Mans de las películas, contra el Homelander de Prime Video, y voy a mencionar hazañas de Homelander que se me olvidaron añadir en el video anterior. Empecemos. Homelander afirma poder levantar un avión modelo Boeing 737 MAX 8, con 123 pasajeros a bordo. Para saber cuánto peso es eso exactamente, el avión vacío pesa 45 toneladas, el conjunto de peso de 123 personas es de 8.6 toneladas, el equipaje de 123 personas es como máximo de 3.2 toneladas, y sabiendo que el combustible después de haber estado de mitad de camino a su destino como máximo es de 10 toneladas, todo el conjunto es de 66.8 toneladas. Cuando Maeve detiene sin inmutarse un camión, vemos que más o menos lo detiene en 1.15 segundos, el camión es un modelo internacional 4000 series, que pesa de entre 10 a 15 toneladas, que corría a 75 km por hora, y que el camión recorrió 4 metros antes de detenerse, por lo cual estaría aplicando una fuerza de entre 37 a 55 toneladas, y eso es una media de 46 toneladas. Lo cual es compatible con la fuerza de 70 toneladas de Homelander, ya que 46.9 es el 67% de 70. Stormfront puede apartar cualquier objeto que pese menos que un Boeing 747, entonces Homelander puede levantar más de 442 toneladas. ¿Verdad? Pues no, porque no es lo mismo apartar que levantar, y vemos cómo Stormfront usa una fuerza constante con sus rayos, y ahora sabiendo que un Boeing 747 pesa como máximo 442 toneladas, y que lo aparta en lugar de levantarlo con sus manos, suponiendo que si lo aparta 25 metros en horizontal y que al apartarlo tarda 10 segundos en llegar a los 25 metros, sus rayos tendrían una fuerza de 22.54 toneladas. Y con esa fuerza puedes levantar un coche y mucho más. Yo concluyo en lo personal que Homelander tiene una fuerza de 70 toneladas, y como máximo de 100 toneladas. El Spider-Man de Tom Holland aguanta la caída de una pasarela de 27 toneladas, cuando cae alcanza los 3 metros en 0.44 segundos y cuando llega a las manos de Peter lo detiene en 0.22 segundos. Por lo cual Peter puede aguantar levantamientos de 27 toneladas provocados por impactos de 139.35 toneladas. En la escena en la que tiene que mantener un barco recto que se había partido por la mitad, vemos que lo realiza de forma parcial, y sabiendo que cada mitad del barco está inclinado a 73 grados, que el 50% del peso de un barco modelo Spirit of America es de 1397 toneladas, y que tira de una telaraña en horizontal al lado opuesto al que se cae el barco, en ese caso estaría realizando de forma parcial una fuerza de 213.6 toneladas por brazo. Por no olvidar que en Infinity War detuvo el ataque de Cuyo Obsidian sin apenas esfuerzo, que luego fue capaz eso sí con técnica, destruyendo el brazo de la Hulkbuster. Y la Hulkbuster es casi tan fuerte como Hulk, siendo capaz de golpearlo tan fuerte que pierde un diente y capaz de noquearlo. El Duende Verde es capaz de atravesar con el cuerpo de Spider-Man 6 suelos de un edificio de un complejo de apartamentos residenciales, lo realiza casi sin esfuerzo. Por cada suelo del edificio está recubierto de 20 centímetros de concreto armado, y que para atravesar verticalmente uno de ellos hacen falta 63.7 toneladas, la fuerza para atravesar los 6 suelos es de 382,2 toneladas. Y luego estando enfadado puede ganarle al Duende Verde en cuerpo a cuerpo, y si no lo mata es porque el Spider-Man de Tobey Maguire lo detiene.
El Spider-Man de Andrew Garfield es capaz de detener un autobús de 15 toneladas, que había sido golpeado por el camión de Rhino que pesaba otras 15 toneladas, el cual viajaba a 80 km por hora, y sabiendo que cuando un camión que viaja a esa velocidad choca de lado con un autobús, hace que el autobús se desplace a 40 km por hora, y si Peter lo hace recorrer una distancia de 1 metro desde que aplica su fuerza hasta que el autobús se detiene, y que tarda 1.45 segundos en detenerlo, en ese caso estaría aplicando una fuerza de 54.09 toneladas. El Spider-Man de Tobey Maguire detiene un tren en movimiento, aplicando una fuerza constante por unos 30 segundos, recorriendo más o menos 100 metros de distancia desde que aplica la fuerza hasta que el tren se detiene, que el tren viajaba a 129 km por hora, y que el tren pesaba de entre 200 a 300 toneladas, entonces estaría aplicando una fuerza de entre 77.6 a 116.5 toneladas, y como media estaría aplicando una fuerza de 97.05 toneladas. Y eso es perfectamente coherente, porque es capaz de detener a un Tom Holland furioso con sed de venganza. Yo concluyo que el Spider-Man de Tom Holland tiene una fuerza de unas 400 toneladas, el de Andrew Garfield tiene una fuerza de 54 toneladas, y el de Tobey Maguire tiene una fuerza de 400 toneladas. Recordad que esta es mi opinión y entiendo perfectamente a quien piense lo contrario, pero en mi opinión los Spider-Mans de Tom y Tobey son más fuertes en fuerza bruta que Homelander, pero el de Andrew no debido a sus pocas hazañas de fuerza. Homelander puede salvar a Butcher y a un bebé de la explosión de un C4, lo que le otorga una velocidad de Mach 25. Una mentira jajaja, porque en lugar de transportar a Butcher y al bebé puede perfectamente ponerse delante del C4 y cubrirla con su cuerpo haciendo que afecte significativamente poco en la habitación, pero lo suficientemente potente para que Butcher quede inconsciente. Y además mirad vosotros mismos el tiempo que tiene Homelander para cubrir con su cuerpo el C4 antes de que afecte a Butcher. Y cuando sí usa su supervelocidad un humano normal puede reaccionar a su posición de desplazamiento, y encima la visión de calor de Butcher le puede alcanzar, aunque a veces sí la pueda reaccionar, vemos que A-Train puede ver en cámara lenta su visión de calor, y A-Train solo corre a un poco más rápido que la velocidad del sonido. Por lo cual como mucho le doy a Homelander una velocidad de reacción de 50 metros por segundo. El Spider-Man de Tom Holland es capaz de reaccionar a disparos de drones, es capaz de reaccionar a los rayos de Electro, que viajan a 440 km por segundo, puede que con sentido arácnido pero los evita, y puede evitarlos también cuando Electro se vuelve más poderoso. El Spider-Man de Andrew Garfield puede también reaccionar a los ataques de Electro sin ningún problema, también tiene la capacidad de aparentemente verlo todo a cámara lenta, siendo capaz de analizar todo su ambiente en milésimas de segundo, evita que un coche caiga sobre una persona, y usando una precisión prácticamente sobrehumana evita que dos personas toquen la electricidad. Puede esquivar balas sin problema y evitarlas con su sentido arácnido, aunque en la primera película le llegan a alcanzar más de una vez. Cuando al Spider-Man de Tobey Maguire se le activa el sentido arácnido, es capaz de verlo todo en cámara lenta e ir tan rápido que un puñetazo humano no es nada para él. Por no olvidar que es capaz de ganar en estrategia rápida al Spider-Man de Andrew Garfield. Concluyo que el Spider-Man de Tom Holland tiene una velocidad de reacción de 200 metros por segundo, el de Andrew Garfield lo mismo, y al de Tobey lo mismo. Es cierto que aunque ganen los Spider-Man en este apartado, no significa que Homelander no sea capaz en ningún momento alcanzar un puñetazo a Spider-Man, pero por lo general aunque sea en parte gracias a su sentido arácnido, este punto se lo lleva el Hombre Araña. Vamos ahora con la agilidad. Homelander cuando patrulla la zona para encontrar a Translúcido vemos que vuela a una velocidad de Mach 1.52, también se sabe que es más rápido que un avión F-16, por lo cual Homelander tendría una agilidad de Mach 2 o 3, o Mach 4. Cuando Homelander encuentra a su hijo Ryan en Colberate, que se ubica en Noruega, y sabemos que luego Ryan viaja a Washington DC, y en el último combate de Homelander antes de perder sus poderes, Ryan se encuentra en su cabaña en Colberate, y en 3 minutos con 27 segundos llega a la Casa Blanca de Washington DC, la distancia que recorre es de unos 6.094 kilómetros, estaría viajando a Mach 86. Y eso es compatible con esta otra escena en donde Homelander lleva a la parodia de Elon Musk al espacio,
porque en ese caso le llevaría en vertical ejerciendo una fuerza constante por 1.25 segundos, y al llegar a los 37.000 metros saldría volando llegando a 44.000 kilómetros de altura, escapando de la gravedad de la Tierra. De hecho, estas son imágenes de aproximadamente 36 kilómetros del suelo, y estas imágenes del canal de Faber vemos que la cámara está a 30 kilómetros de altura. Pero, toda esta información es incompatible con la agilidad de A-Train, que corre a Mach 1.08, y aunque es cierto que le implantan el corazón de Blue Hawk, que es el corazón de un super, recuperando todo su potencial, me parece absurdo que ahora pase a literalmente ser 80 veces más rápido que antes. Y algunos argumentaréis que Homelander no iba a su máxima velocidad porque no lo puede ver todo en cámara lenta como si lo hace A-Train, pero esto también es absurdo porque Homelander lo único que tendría que hacer sería viajar en línea recta a su máxima velocidad y así atravesaría a A-Train sin que éste pueda escapar. Aún así le pongo a Homelander que tiene una agilidad de vuelo de Mach 86. Los tres Spidermans cuando se columpían en sus telarañas se desplazan más o menos tan rápido como la velocidad de la caída, lo que les otorga una agilidad de entre 195 a 320 km por hora, o de entre 54 a 89 metros por segundo. Pero también vemos que su agilidad le permite evitar estratégicamente a un personaje que se desplaza tan rápido como el rayo. Los tres Spidermans tienen una agilidad de 71 metros por segundo. Aunque Spider-Man tenga una mejor velocidad de reacción, Homelander es más ágil con su vuelo. Vamos ahora con la durabilidad. Homelander es prácticamente invulnerable a las balas convencionales. Cuando Homelander recibe el impacto telequinético de un vagón de 48 toneladas, vemos que el vagón recorre su propia longitud en 0.65 segundos, y un vagón de estos tienen una longitud de 25 metros, y si el vagón recorre 1.5 veces su longitud desde que llega al agujero hasta que toca el fondo, en ese caso el impacto del principio es de 166 toneladas, y cuando impacta con el fondo es de 322 toneladas, haciendo que el impacto total sea de 489 toneladas. Y vemos que solo ha sido para aturdirlo por unos minutos, porque no le vemos ningún rasguño ni herida grave. Pero en realidad esto es compatible con que un impacto de 46 toneladas le haga sangrar, porque aunque el impacto del vagón de 48 toneladas sea grande, el material del vagón no está tan endurecido como él, y por eso no le produce ningún rasguño, y el impacto de Mayflower lo recibe con unos nudillos casi tan endurecidos como los suyos. Para que lo entiendas mejor, no es lo mismo lanzarte un cojín con 2 veces tu fuerza bruta y luego recibir 2 almohadas, una en la espalda y otra en la cara con cada una el doble de fuerza que la tuya, que recibir un puñetazo con una fuerza normal en el mismo punto. Eso sí, si recibes el impacto de una almohada en la cara con 2 veces la fuerza de un humano promedio, es obvio que te va a aturdir como a Homelander. Luego vemos que recibe en toda su cara el epicentro de la explosión de una planta química, cuyo epicentro está de entre 2000 a 3500 grados, la onda expansiva a 1500 grados, y eso es el equivalente de entre 500 a 1100 toneladas de TNT. Cuando era niño sobrevivió a un horno industrial sin que la piel se le quemara, pero provocándole un dolor insoportable que le hizo gritar y llorar de dolor, y si en poco más de 20 segundos mata y deja calcinada a una persona normal, sabiendo el tipo de horno grande, entonces sobrevivió a temperaturas de entre 760 a 1000 grados. Se puede calentar su propia piel para ablandarla a un punto en el que pueda inyectarse el V1, y para ablandar piel orgánica hiperdensa que aguanta impactos de 500 toneladas, harían falta de entre 400 a 500 grados. En la serie de Luke Cage hacen lo mismo cuando a Luke le disparan con balas Judas, para extraerle las balas tuvieron que hornearle como a un pollo frito, y al final para poder extraérselas tuvieron que hacérselo a una temperatura extrema, pero vemos que como mínimo hace falta más de 125 grados de calor, y técnicamente Homelander según estos datos no podría sobrevivir a una bomba de hidrógeno, porque si le provoca dolor 1000 grados imagínate 300 millones de grados, pero puede sobrevivir a la radiación de la explosión cuando recibe uranio en la cámara a prueba de supers. Vemos que le deja con la piel bastante destruida, tanto que me recuerda a William Afton, pero luego al cabo de unas horas ya se ha recuperado al 100% sin heridas visibles. Ya con esto sabemos que Homelander es invulnerable a objetos afilados, tiene una durabilidad de nivel edificio pequeño reforzado, es ignífugo a unos cuantos miles de grados, y posee una curación acelerada. El Spider-Man de Tom no es invulnerable a objetos afilados, puede sobrevivir al impacto directo de un tren que viajaba a 300 km por hora, aunque lo deja muy herido y hace que se quede inconsciente. El tren era un Intercity Express 403 que pesaba 435 toneladas, viajaba a 300 km por hora, Peter pesa unos 65 kilos, y el impacto de colisión de Peter y el tren es de 0.0015 segundos.
que es el equivalente a recibir 5.663 veces la gravedad de la Tierra. Lo que equivale a 368 toneladas. Ya vimos antes que puede atravesar 6 suelos con el cuerpo y aunque reciba daño puede seguir luchando, vimos que esas son 382.2 toneladas. Puede recibir en toda su cara la explosión de una bomba del Duende Verde sin que se le deforme, y esta bomba tiene la función verde, con la que es capaz de desintegrar humanos hasta sus huesos, y él sigue consciente, recibiendo daño pero consciente. Luego vemos que recibe un rayo de electro tiene como mínimo de entre 10.000 a 1.000.000 de voltios, y como máximo 300 millones de voltios. El Spider-Man de Andrew también es vulnerable a objetos afilados. En The Amazing Spider-Man 2 es capaz de aguantar miles de voltios de electricidad, y levantarse después, es capaz de soportar caídas desde varios metros, y cuando Electro está en su prime recibe durante un largo rato su ataque. Luego vemos que protege con su cuerpo la explosión de una bomba del Duende Verde. El Spider-Man de Tobey tampoco es invulnerable a objetos afilados, puede recibir un ataque de Electro, puede recibir una bomba tipo destructiva del Duende Verde en toda su cara sin dejarle ninguna herida, y esa misma función de granada es con la que destruye a Venom y a Eddie Brock, y Eddie Brock es desintegrado por completo, demostrando que el epicentro de ese tipo de bomba es de entre 1500 a 3000 grados. Puede recibir golpes del Hombre de Arena y el atropello de un autobús y seguir luchando, puede recibir varios impactos de varios trenes. Los trenes estaban compuestos por vagones modelo R46, si son 10 vagones el tren pesaba 400 toneladas, viajaba a 60 km por hora, y el impacto de colisión es de 0.2 segundos, estaría aguantando impactos de entre 56.6 toneladas a 170 toneladas. Luego vemos que aguanta una caída de un edificio alto, que aunque haya frenado su caída con su telaraña sigue siendo una caída muy grande. Tobey pesa unos 70 kilos, cayó desde 150 metros, en ese caso estaría de forma parcial aguantando impactos de 105.4 toneladas de caída. Pero algunos piensan que es débil, porque mientras Venom le ahogaba recibió impactos del Hombre Arena en su forma gigante, pero recordemos que más bien lo que realmente le hacía casi perder el conocimiento era el estrangulamiento más que los impactos de arena, pero era una combinación de ambas, y aún así una vez que Harry le ayuda se le ve en perfecto estado. Concluyó que el Spider-Man de Tom es vulnerable a objetos afilados, tiene una durabilidad tipo muro por 10, es ignífugo desde los 1500 grados a los 5000 grados, y es resistente a la electricidad de entre 10.000 a 300 millones de voltios. El de Andrew casi lo mismo salvo que es de durabilidad muro por 4, y el de Tobey es lo mismo que el de Tom. Es obvio que este punto se lo llega Homelander, pero eso no significa que Homelander pueda cortar a Spider-Man con su visión de calor ni que pueda desgarrarlo con fuerza bruta, de hecho en mi opinión no puede por poder. Vamos con el intelecto y combate. El problema de la inteligencia de Homelander es que al haberse criado en un laboratorio aislado, lo único que tuvo que desarrollar fue su fuerza al realizar pruebas para comprobar su durabilidad, y de niño nunca tuvo que ser desafiado intelectualmente, aunque sus pocas hazañas de inteligencia son darle en secreto el compuesto V a terroristas para forzar la inclusión de supers en el ejército de Estados Unidos, y leer los puntos débiles de los demás para chantajearlos o forzar su lealtad, cosas que un humano promedio puede hacer, y encima tiene la puntería de un humano normal a diferencia de Mr. Increíble. Pero es más o menos un buen luchador, pero cada vez que lucha sus adversarios siempre son más débiles que él en cuanto a fuerza bruta, y aunque de niño sí tenía que luchar en el laboratorio, cuando pierde los poderes, y viene alguien con más fuerza bruta que él se lo terminan papeando. Por lo cual le daría al Homelander un intelecto poco más que promedio y un nivel de combate callejero. El Spider-Man de Tom puede hacerse sus telarañas en clase, puede crear un inhibidor universal de poderes, y puede luchar contra un grupo grande de ninjas con armas. El Spider-Man de Andrew puede crear su dispositivo de telarañas pequeño, con la ayuda de la fórmula que encontró de su padre puede crear genética regenerativa, aunque luego se convierte en lagarto. Muchos científicos y muchos analistas determinaron que el Spider-Man de Andrew Garfield tenía un coeficiente de 250. Y también puede luchar contra varios policías con precisión y sin herir a ninguno. El Spider-Man de Tobey también tiene conocimientos avanzados sobre física, de hecho él mismo dice que es el primero de su clase, es muy habilidoso en cuanto al cuerpo a cuerpo, y aunque tenía el simbionte puede luchar contra Harry hasta derrotarlo y humillarlo, y encima le esquiva el explosivo y se lo devuelve. Concluyó que el Spider-Man de Tom tiene un intelecto superior a 170, y un nivel de combate semimaestro. El de Andrew tiene un intelecto de 250, con un nivel de combate semimaestro, y el de Tobey un intelecto de más de 140, siendo un maestro estratega, y un nivel de combate de nivel maestro.
Es obvio que el intelecto de Spider-Man es muy superior, aunque en combate cuerpo a cuerpo no tanto, pero sigue siendo superior el del Hombre Araña. Vamos ahora con los hacks. Por otro lado, Homelander puede volar, tiene sentidos como el oído y el olfato mejorados, tiene una visión de rayos X, que le permite ver a través de las paredes como si no estuvieran allí pero no puede atravesar el zinc, y por supuesto tiene la visión de calor, y para saber a cuántos grados pueden producir vemos que puede cortar un avión casi al instante, lo que necesitaría una temperatura de más o menos 2200 grados, y si la visión de calor de Butcher es la misma, y con ella puede calentar el escudo de Soldier Boy, que para aguantar 2200 grados, pero dejándolo rojo al otro lado, tendría que estar hecho de molibdeno, que puede aguantar como máximo 2623 grados. Por lo cual el Homelander tiene rayos X que lo único que no puede atravesar es en zinc, sentidos mejorados, vuelo, y una visión de calor de 2200 grados. El Spider-Man de Tobey es el único que tiene telaraña orgánica, a excepción del de Tom Holland en su nueva película de Brand New Day, que obtiene ese poder, y con esto ya está porque los hacks de los Spider-Man son demasiado obvios. Yo concluyo que el Spider-Man de Tom Holland en estado base tiene telaraña artificial, y en su prime es orgánica, tiene sentido arácnido preciso, y adherencia a las paredes. El de Andrew tiene telarañas artificiales, sentido arácnido preciso, y adherencia a las paredes. El de Tobey tiene telarañas orgánicas, sentido arácnido preciso, y adherencia a las paredes. Ya con esto concluimos que los Spider-Mans de Tom y Tobey empatan en puntos con Homelander, a excepción del de Andrew. Quiero dejar claro que el Spider-Man de Andrew en su primera película es el más coherente con el lore de las 10 toneladas, y esta versión no le gana en cuerpo a cuerpo, pero lo que pasaría si su misión fuese vencer a Homelander, entraría en los laboratorios de Vogt, buscaría el compuesto V con su fórmula, y a partir de ella crearía un inhibidor para quitar los poderes del compuesto V, se lo colocaría a Homelander sin que se diera cuenta, y con su fuerza de 10 toneladas le haría confesar sus crímenes en directo por televisión, y muy probablemente Butcher iría a matarle ahora que no tiene poderes. Y en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, cuando se vuelve más fuerte en su segunda película o con sus versiones de Tom y Tobey, aunque si puedan ganarle a Homelander, tienes que estar de acuerdo conmigo en una cosa. Homelander es para Spider-Man, definitivamente el boss final. Porque tiene características mezcladas de sus otros villanos, invulnerabilidad, vuelo a altas velocidades, visión de calor, superfuerza, sentidos mejorados, factor de curación, estamina sobrehumana, y sadismo. Lo que le hace el boss final para Spider-Man. En mi opinión sobre todo porque aunque Spider-Man tenga más fuerza bruta, Homelander tiene más durabilidad. Si se enfrentaran en un 1 versus 1, sería Spider-Man el vencedor pero acabaría muy mal herido, porque aunque la visión de calor no le cortaría a Peter, sí serviría para aturdirlo, pero si es capaz de evitar los rayos y su vuelo a la velocidad del trueno de Electro, dudo que le dé las suficientes veces. Y si Spider-Man ha luchado contra oponentes más fuertes que él, Homelander sería solo un villano más, pero sería definitivamente el boss final de todos sus villanos. Gracias por ver el video hasta el final, y recuerda que al haber hecho un análisis de este versus, no me hace tener el 100% de la razón ni me convierte en la verdad absoluta. Así que deja tu opinión en los comentarios y nos vemos hasta otra. Adiós.